Buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Gastón Hirsch, una vez más. Esto es Sociología, una vez más. Ya llegando a las últimas clases, a los últimos encuentros, que me gusta bastante más ese término, aunque no nos encontremos directamente, aunque esto sea una cuestión virtual, incluso tampoco directa, pero bueno, es lo más cercano que se puede generar por ahora. Bien. Veníamos repasando a lo largo de estas clases bueno, cuestiones ligadas a método, objeto de estudio, principales cuestiones sociológicas. Venimos hablando de bueno, lo que se conoce como los padres fundadores. Yo diría los referentes más importantes de la sociología o de los más importantes, obviamente en el recorte que cada uno diagrama. Bueno, Pablo Roffé y yo nos encargamos en este tándem de describir algunas nociones principales, o que nosotros creemos que son las nociones principales, de cuatro autores. Ellos fueron repasando Marx, Durkheim, Weber, y en el último encuentro hablamos sobre Foucault. Hoy vamos a hacer como una especie de collage, pastiche, vamos a decir, mezcla, ensamble de contenidos con referencia a una temática particular que me gustaría abordar, que en realidad es una múltiple temática, porque no es una temática que se aboca a un lugar en particular, sino que desprende cuestiones que tienen que ver con herramientas por un lado y con el otro lado también con aplicación de esas herramientas e incluso ensamblando conceptos de muchos de los autores que vimos y que probablemente podamos poner en juego o en práctica a través de ejemplos o a través de cuestiones que se están dando en esta coyuntura particular con esta pandemia y específicamente en el AMBA dentro de la República Argentina con esta fase de todavía confinamiento. Bien, perdón, voy a estar tomando mate, digo, yo estoy grabando de tarde y para mí es un compañero, así que bueno, vamos a estar en esa. Bien, me gustaría hablar sobre digamos, una temática que tuvo su comienzo de visualización más notoria a partir de los años 70 y desde allí en adelante. Estoy hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs. Habría que definir varias cosas. Por ejemplo, ¿qué es una tecnología? ¿Qué es la información y qué es la comunicación? ¿No? Pero vamos a hacerlo como un poquito resumida, digamos, más allá de la cuestión anecdótica del origen y de la historia y del recorrido histórico, podemos llegar a ensamblar algunas cuestiones. Las tecnologías, nosotros sabemos que surgen a partir de la posibilidad, y de esto habló mucho, por ejemplo, Marx, ¿no? Digo, hablaron muchísimos autores, pero nosotros lo vimos con Marx, digo, a partir de poder generar digamos, una herramienta para poder alcanzar un fin. ¿Está bien? En este caso, digamos, Marx hablaba de esta herramienta que transformaba la naturaleza para satisfacer las necesidades, ¿no? Las tecnologías, digamos, hacen eso. Y por tecnologías uno piensa, bueno, digo, lo primero que se me ocurre es este dispositivo, un celular, no sé, una computadora, una cámara, un micrófono. Pero yo le voy a decir, o sea, no sé, un mouse, por ejemplo. Pero yo le voy a decir algo. Esto es tecnología. Esto es tecnología. Esto es tecnología. Uno piensa, bueno, sí, es una tecnología. Bueno, el desarrollo de la tecnología se va dando a partir de justamente satisfacer ciertas necesidades. Y bueno, en algún momento el papel, digamos, pudo satisfacer la necesidad de la comunicación a través de la lectoescritura y de la permanencia y la subsistencia de ciertos mensajes. Que a lo largo digamos, de los años, digamos, se fue multiplicando a través de bueno, ciertos modos de producción. La imprenta, digamos, es el más conocido, la imprenta de Gutenberg, que permitió que los libros no sean escritos a mano, sino que haya una tecnología para acelerar el proceso de escritura. También eso lo que hacía es perdía cierto carácter aurático. No quiero entrar en eso, pero
toda marca personal tiene un cierto aura. Quiero decir, mi marca de la escritura, el serif, como se dice, esta escritura con patitas, por eso sans serif es sin la cursiva, digamos, sin la pata. Digamos, las pinturas, la música, tiene en su momento creativo un carácter aurático, es decir, algo en lo que está pensando esa persona y que imprime su propia impronta personal, ¿no? En ese sentido, la imprenta lo borra, como la producción artesanal, digamos, era de una forma y la producción en masa borra ese carácter personalizado de la producción artesanal. Por eso hoy la producción artesanal es tan, a veces, digo, en algunas cuestiones, ¿no? Digamos, tiene que ver justamente con el mercado, pero la producción artesanal es tan valorada. ¿Por qué? Porque hoy las cosas se producen masivamente. Digamos, a ver, esto es un mate, ¿no? Bueno, particularmente este es un mate de Ñandubay, pero hay una máquina que corta y hace las cosas. Digo, el que lo realiza a mano tiene la posibilidad, o incluso en las bombillas, ¿no? Digo, o no sé, en las botellas, digo, esta botella de vidrio, quien lo produce a mano tiene cierto toque. También tiene que ver con otras cuestiones de marketing, pero digo, esto tiene que ver con la tecnología, por un lado. Así no me desvío. ¿Qué es la información y qué es la comunicación? Bueno, la comunicación es una relación. Y la información entra en un lugar de discusión, pero obviamente es la mínima porción de carga de esa comunicación. Es decir, lo que se informa está a través de ciertas partículas, ¿no? Que van y que vienen. La comunicación, digo, es una relación. Es lo mismo que cuando escribamos El poder para Foucault. ¿Por qué digo esto? Porque uno piensa, bueno, en la comunicación, en el esquema jacobsoniano, en el típico esquema jacobsoniano donde hay un emisor y un receptor, digo, la comunicación es esa relación, ni el emisor ni el receptor. Hay una frase que en general dice, usted puede saber lo que usted dijo, pero no lo que el otro escuchó. En esa frase lo que se está manifestando es que la comunicación no está puesta ni en el enunciador ni en el enunciatario. ¿Está bien? No está puesta ni en el emisor ni en el receptor. Está puesta en la relación. Y en la relación hay código, mensaje, canal, etc. ¿No? Digo, en ese lugar, en ese esquema, lo que se llama esquema jacobsoniano, digo, porque Jacobson es quien lo describió, ahí es donde se da la comunicación. Que tiene que ver obviamente con ciertas marcas del emisor y del receptor, pero también tiene que ver con qué es lo que pasa en el medio. Que eso es la totalidad. Digamos, los vínculos, las relaciones no son de extremos, sino de medios y de la totalidad en su conjunto. Y esa totalidad es inabordable, porque nadie se encuentra en el lugar del otro cuando uno enuncia o cuando uno recibe en ese preciso instante. Lo voy a poner en términos futboleros, nadie puede tirar el centro y ir a cabecear al mismo tiempo. Es imposible. Porque cuando uno está mandando el centro, ya no puede llegar a la posición del cabeceo. Y viceversa, ¿no? Digo, el que está esperando el centro para cabecear no puede ir a tirarlo en ese momento. Ni recorrer eso. Al menos por ahora, ¿no? Y supongo que no debe ser una cualidad del ser humano. Al menos por ahora, digo. Hasta que no haya un desarrollo cibernético, que tiene que ver justamente con la tecnología, que haga que la tecnología inserta en el ser humano, esta cuestión cibernética, haga que pueda tirar el centro y la cabecera al mismo tiempo. Así que sociológicamente por ahora y filosóficamente es inabordable. Bien. Prosigo entonces. Entonces las tecnologías de la información y la comunicación son el desarrollo de ciertas herramientas al servicio de la posibilidad de generar información y poder distribuirla. ¿Cuándo empieza todo esto? Esto empieza básicamente en los años 70 a través del NOMIC, que es el nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, que se da en un congreso organizado por la UNESCO en, si mal no recuerdo, Ginebra, y me parece que es en el año 71, por ahí. Después lo voy a chequear o lo pueden ir a chequear ustedes mismos, ustedes mismas, y fijarse. En ese lugar se establecieron diferentes pautas.
basadas en muchos de los principios, en el Pacto de San José de Costa Rica, digamos, y otro tipo de convenciones que hicieron que se nombrara a la información y a la comunicación como un derecho humano. Me voy a extender sobre esto un poquitito, pero antes quiero contarles un poco el contexto que pasaba en los 70. En los 70, el mundo básicamente cambia en su modelo económico, en términos globales. Se deja de hablar de países desarrollados y países subdesarrollados para hablar de países desarrollados y hablar de países en vías de desarrollo. Se hablaba de un primer mundo y de un tercer mundo. ¿Está bien? O de un centro y una periferia. Acá de lo que se trata es medio como de borrar esa cuestión. Esto a nivel global, y estoy hablando de organizaciones supranacionales. Recién hablamos, por ejemplo, de la UNESCO. Es un organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas. A partir de un nuevo orden mundial y obviamente con el advenimiento de la presión férrea que existía sobre los grandes capitales para obtener una ganancia mayoritaria, porque en aquel momento había un modelo económico conocido como el estado de bienestar, en donde fue lo que se denominó como la edad de oro del capitalismo. El crecimiento fue sostenido a un promedio de una tasa entre el 5 y el 8% anual para todos los países. Si lo ven acá en Latinoamérica y en particular en la República Argentina, se van a dar cuenta que no importaba el gobierno que atravesara, salvo algunas coyunturas particulares como el Rodrigazo, por ejemplo, pero digo, económicamente el nivel de prosperidad que tuvieron los países en el mundo, en Latinoamérica y en particular en la Argentina, fue muy alto. De hecho, es todo el contexto de mi hijo el doctor, un desarrollo de la educación muy importante, incluso con los planes quinquenales y después con la introducción de algunos estatutos docentes. Digo, hubo una gran apuesta por la educación como bien social, como capital social, digamos, con la posibilidad como capital humano, con esta posibilidad de poder desarrollarse porque realmente el sistema capitalista permitía para los estratos medios o medios bajos la posibilidad de un ascenso social real y concreto. Esto se debió a un fuerte intervencionismo del Estado, digamos, fuerte intervencionismo estatal, que controlaba a través de ciertas políticas las balanzas de pagos. La balanza de pagos es lo que se da en el balance entre las importaciones y las exportaciones. En ese lugar, incluso Argentina pasó a ser un país que prácticamente digamos, no se adentró en producción masiva de bienes pesados, pero por ejemplo produjo commodities industriales y en ese sentido produjo a nivel de países productores en aquel momento en esa distribución de primera línea, o algunos de ellos. Estamos hablando de la época frondicista, a partir de la transformación peronista y después de la época frondicista. O bueno, aquella época en donde el peronismo estuvo proscripto. ¿Qué pasó con esto? A los grandes capitales no les interesó en absoluto ganar una tasa sostenida de un X%. Lo que les interesaba es ganar masivamente y el resto que se arregle. Porque así era un poquito la ley del más apto. Porque si yo soy el que pone el capital voy a ganar menos. ¿Para qué? Para darle de comer a estos tipos que no tienen sus medios de producción, que se los consigan. Entonces hicieron estos empresarios, hicieron una fuerte presión sobre el Estado. Y eso lo que generó, básicamente, es que el Estado no soportara la presión por la extorsión de los grandes capitales. Entre otras cosas, esto se vio en, por ejemplo, la crisis del petróleo, en donde, bueno, no voy a hablar mucho sobre lo que es un cártel y digamos, cómo se movía la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pero en esa crisis en el 73, básicamente lo que vino a marcar es los empresarios, incluso en este NOMIC, ¿no? Vinieron a marcar la cancha. A partir de ahora, nosotros entramos en ese momento, los empresarios no tenían voz y voto, pero fueron a hacer lobby a esos lugares. Antes, ni siquiera se pensaba que en un organismo supranacional, donde había discusiones entre naciones, pudieran entrar, no sé, grandes capitales a hablar sobre tecnologías de la información y la comunicación. De ninguna manera. De eso se encargaban los estados. Bien. Todo esto propició que se pasara de un modelo
de control del Estado a un modelo de hegemonía financiera en donde el control se diera naturalmente en el libre juego de la oferta y la demanda. ¿En qué libre juego de la oferta y la demanda? En el financiero. Entonces los modelos cambiaron, los países cambiaron, y este disfraz de desarrollado y en vías de desarrollo ocultó lo que en realidad sucedía en la base material, que era que los empresarios controlaban a partir de la timba financiera, de la fuga de capitales y de nuevos modelos de producción, nuevas formas de tecnologías, nuevas formas de posicionamiento de los estados, nuevas formas de posicionamiento empresarial y nuevas formas de control. Bien. Entonces, en esos 70 se discutía un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Un nuevo orden. ¿Por qué? Porque, justamente, hablando de esa acumulación originaria violenta de Marx, los empresarios tenían que ganar terreno para poder imponer un nuevo orden mundial. Si no, era imposible. Para eso tenían que tener un plan. Y el plan que ellos y ellas propusieron era este. El plan de un nuevo orden mundial. Entonces dijeron, bueno, la comunicación es un derecho humano, es un derecho de todos, ¿no? Porque está en el Pacto de San José y Costa Rica. Entonces, todos tienen derecho a el acceso a la información. Bien. En aquel momento se hablaron de principios rectores de el derecho de acceso a la información. ¿Cuáles eran? En principio, la divulgación máxima. Lo más importante era difundirlo, divulgarlo, ¿no? Tenía que haber divulgación máxima. Tenía que llegar a la mayor cantidad de personas. Era obligatorio publicar. Nadie podía esconder información, había que publicitarlo. Entonces pasó a ser todo divulgación máxima y sobre todo público, de dominio público. El dominio público, digamos, lo voy a poner esto en medio en términos lacanianos, no va a quedar muy enlazado, pero lo digo de esta forma, donde hay ganancia por un lado y pérdida por el otro, siempre. En una elección, cuando uno elige algo, o cuando una elige algo, digamos, elige una cosa y está deseligiendo otras, ¿no? Digamos, la elección propone esto. En este lugar, todo lo que se publicitaba impedía privatizar algunas cosas. Por privatizar no me refiero a compararlas o, digo, a que sean del marco de la esfera privada. Entonces lo ponía en un lugar público. Les aclaro esto porque vamos a entrar en este lugar y vamos a desarrollar un poquito más adelante. También una promoción del gobierno abierto, ¿no? Digo, el gobierno tenía que encargarse de eso. Era obligación del Estado, mejor dicho, de los gobiernos, en realidad. Digo, el Estado es una figura, el gobierno es quien se encarga de administrarla. Era obligación de los gobiernos promocionarlo. Tenía que haber un alcance limitado de excepciones. Es decir, justamente como había un gran poder de divulgación, no se podía digamos, cortar este tipo de libertades, a menos que haya ciertas excepciones. Por ejemplo, no sé, lenguaje inapropiado, escenas de desnudez. Digo, había ciertas restricciones sociales, pero esas restricciones tenían que ser mínimas. Digo, si había un escándalo, había que publicarlo. No se podía ocultar. Tenía que haber procesos para facilitar el acceso. Entonces, ¿qué había que hacer? Producir en masa, por ejemplo, receptores, lo que se llaman dispositivos técnicos. Digo, ¿cuál es la diferencia entre un dispositivo técnico y un medio? Bueno, Steinberg, que es un lingüista y un comunicólogo, lo define de esta forma. Los dispositivos técnicos son los aparatos. Por ejemplo, el televisor. Es el dispositivo técnico, es la tecnología. Y el medio es ese dispositivo técnico articulado en una práctica social. Por ejemplo, la forma que ustedes tienen en este momento de consumir el video es una práctica social. Si ustedes se sientan a ver el video y se sientan a verme la cara, o si están en este momento atendiendo algo de su casa, escuchándolo a través de auriculares mientras hacen otra cosa, lo que sea que fuere, digamos, cualquier articulación de esa práctica mediante el dispositivo técnico es un medio para Steinberg. Entonces, digo, tomo esta definición, no quiere decir que sea la única definición del universo. Me estoy basando en esta para explicarles digamos, lo que tiene que ver con estos medios. Entonces, bueno, había procesos para facilitar el acceso. Había que poner de oferta televisores, radios, etc.
después veremos qué es lo que pasó con Internet, ¿no? Que fue justamente una creación que se masivizó a partir de los años 90. Es una tecnología vieja, no es una tecnología nueva. De hecho, las universidades se conectaban a partir de los 40 a través de Internet. Incluso, digamos, anteriormente se daba con redes militares. Por supuesto, siempre el desarrollo primordial es militar y después eso se evalúa a ver si ingresa o no dentro del consumo masivo de acuerdo a su peligrosidad o proyección social. Hay una película muy divertida de eso, que es muy graciosa, bizarra, se llama Pineapple Express. Es una película donde hablan sobre consumo de drogas y todo el principio de la película es como en una base militar oculta, en un subsuelo, se hacen test respecto a la marihuana y ver si esa marihuana se puede publicitar o no, digamos, de acuerdo a ese producto de droga o no. Digamos, con el tabaco, con el alcohol, con el cigarrillo, debe pasar lo mismo, pasan por ciertos controles. Bueno, esto se lo piensa en base a una cuestión militar, a un proyecto militar. Bueno, es una película de ficción, no es gran película, pero esta escena es muy divertida. Bien, hablaba entonces de las cuestiones que tienen que ver con los procesos para facilitar el acceso. Otras cuestiones son los costos, que se tienen que disponer de costos para poder desarrollar tecnología. Esta tecnología es antenas de radiodifusión, canales para posibilitar acceder. Recuerden que, por ejemplo, hasta en los años 80 en Argentina, tener un teléfono en tu casa era básicamente imposible. Tenías que coimear a alguien. No había forma, era muy difícil. Y después en los 90 hubo una expansión, una explosión total. Cuando entró el 1 a 1 en este país, se facilitaron todo ese tipo de procesos de explosión de tecnologías. El acceso a la informática, el acceso a la televisión masiva, el acceso a la telefonía digital. Se dejaban de estar los teléfonos analógicos con la ruedita y empezaron empezó a ingresar la tecnología digital, la telefonía digital, a través de los tonos y los pulsos. Bien. Se deberían fomentar reuniones abiertas para este tipo de cuestiones. Por ejemplo, no sé, obras de teatro, digamos, este tipo de cosas, pero masivas, grandes recitales. También el arte comunica y de esa forma también se lo pensaba. Tiene que ser de divulgación prioritaria. Los medios masivos de comunicación tienen que ser, o la información en realidad a través de los medios masivos, en este caso que fueron, digamos, los estandartes de esta cuestión, tenían que hacerlo de manera prioritaria. Es decir, no solamente es un bien de divulgación máxima, sino que es un bien prioritario. Es más importante que cualquier cosa. O es de las cosas más importantes. Y tenía que haber protección contra los denunciantes, es decir, quien denunciara alguna irregularidad tenía que estar protegido. Esos eran los principios rectores que garantizaban que el derecho de acceso a la información fuera un derecho humano. Bien, incluso hay leyes de acceso a la información que últimamente fueron proliferando a partir de estas cuestiones y a partir de regulaciones de pactos o de encuentros o de nuevos órdenes a partir de conjunciones. Bien. ¿Qué sucedió con todo esto? ¿Qué sucedió con esta divulgación prioritaria, con esta divulgación máxima, con esta obligación de publicar? ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, le dio a los medios masivos de comunicación un poder bestial. A tal punto que ese poder terminó siendo básicamente un latiguillo, un gag, ¿no? Cuando uno habla de los medios masivos de comunicación, habla del cuarto poder. Está el poder ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa. Se dice la prensa porque esto era prensa. Los primeros medios masivos eran escritos, ¿no? El Día del Periodista se celebra la fundación de la Gaceta de Buenos Aires, de Mariano Moreno, un diario escrito. Por eso se lo llama prensa, porque se imprimía. Ya no se llama, se lo conoce como prensa, le quedó ese nombre, pero la realidad es que ya las noticias prácticamente no vienen impresas. Las noticias vienen digitalizadas. En su mayor consumo, 9 de cada 10
casi 9 de cada 10 personas consumen a partir de medios digitales. Es una estadística de hace una semana. Estamos a 19 de junio, digo, es el momento en el cual yo lo estoy grabando esto, así que se pueden dar una idea del año 2020, ¿no? Bien, por la duda, por si este video se ve en la posteridad. Bueno, esta cuestión es muy importante porque le da a los medios masivos un nivel de relevancia total para utilizar esas herramientas. Y ustedes saben, digo, y hablamos de las relaciones de poder, y hablamos justamente de las determinaciones y sobredeterminaciones, ¿qué es lo que sucede? La pregunta de fondo, en realidad, es básicamente ¿quién comanda? ¿Quién está detrás de esos medios? Lo voy a repetir hasta el hartazgo y parece que es una pavada, pero es muy importante esto que hablamos cuando hablamos de, digamos, que discutimos cuando hablamos de Weber y esta cuestión de las ciencias sociales y su intencionalidad. Hay posibilidades de formular esto de ciertas formas, valga la redundancia, formular ciertas formas, y la cuestión acá viene de la mano de cuál es la intención, y la intención la marcan ciertos parámetros que no necesariamente son parámetros explícitos, sino que tienen que ver con cuestiones implícitas. Digamos, voy a ser más concreto. Cuando hablábamos de ciencias sociales, hablábamos en Weber, hablábamos de que las ciencias sociales eran imposibles de tomar en su totalidad para poder analizarlos a partir de una cuestión, digamos, constante, a partir de una constante. No se podía analizar a través de una constante. Entonces, ¿qué había que generar? Recortes. Esos recortes que se generan son arbitrarios. Es decir, yo elijo cómo recortar. Después tengo instrumentos para tecnologías, instrumentos para poder analizar, que son a lo mejor instrumentos que no tienen carga adjetiva. No obstante, el recorte adjetiva digamos, ese análisis. Lo voy a dejar así para que lo vayan como barajando, procesando, pero bueno, digamos, para que tomen esa idea de que en realidad muchos de los autores que hemos analizado claramente muestran visiones que pueden ser plasmables o aplicables a la coyuntura y que esto se puede evaluar desde otros lugares, lógicamente a interpretación de cada quien, ¿no? Sin obviamente deformar su contenido inicial, pero bueno, permite pensar y repensar ciertas cuestiones. Bien. Yo voy en este momento a citar a un autor que, bueno, en este momento lo tengo un poquito lejos, pero es un coreano, es un postfoucaultiano, o sea, es alguien que ha leído a Foucault y a otros autores, ¿no?, muy importantes, y que hoy está muy en boga y que merece la pena ser leído a través de sus obras, que son muy interesantes y que proponen visiones, yo diría que muchas veces, vamos a decir, apocalípticas, no en términos de una cuestión de destrucción total, pero sí en asumir ciertas cuestiones que a veces algunos y algunas autores y autoras no se permiten asimilar. Estoy hablando del surcoreano Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es para mí uno de los autores más destacados de esta época. Digo para mí, obviamente. Y viene a proponer un análisis más profundo del que Foucault justamente ha expuesto a partir de una mezcla con algunos autores. Me voy a basar un poquito en algunos conceptos de él y voy a tratar de entrar de esta forma para que puedan verlo en cómo se fue, digamos, cosiendo este tipo de sociedad y en qué tipo de sociedad hoy nos encontramos. Lógicamente, la génesis de todas estas tecnologías de la información y la comunicación, desde los años 70 hasta ahora, digo, han pasado 50 años, es medio siglo, es un montón, y en medio siglo, digamos, las tecnologías han progresado de una manera bien distinta. No solamente las tecnologías, sino también el enfoque sobre la información. Digo, las teorías sobre la información y las teorías sobre la comunicación
han cambiado mucho. Digo, a veces se ponía el enfoque en el emisor, a veces se ponía el enfoque en el receptor, a veces se ponía el enfoque en el mensaje. Fue básicamente cómo se fue desarrollando, no soy un ducho, pero quiero hablar más o menos de física, es cómo se fue analizando el tema de la luz. Se pensaba que era una onda, después que era una partícula, después que era una onda y una partícula. Bien, visiones newtonianas, digamos, había varias visiones. Bueno, lo mismo pasó con ciertas escuelas. Una cosa era, digamos, la escuela más ligada a la escuela de Frankfurt, otra era más bien ligada a la escuela más bien latinoamericana y las mediaciones y el enfoque en el receptor, digamos, y otra es ligada a más una cuestión abocada al mensaje. Lo que quiero decir es que algunos pensaban, y algunos autores y algunas autoras pensaban que todo lo que dijera entraba directamente en la conciencia de esa persona, como falsa conciencia, esa persona reproducía automáticamente. Por eso digo que es una relación la comunicación, no es una cuestión de extremos. Otros decían que todo lo contrario, era a mí que me digan lo que quieran, total, como yo tengo una estructura, puedo definir como a mí se me canta. Y puedo utilizar esa herramienta como yo quiera. Entonces, si a mí me informan A, yo no voy a reproducir A. Reproduzco J porque yo tengo dentro de esas cuestiones J. O puedo reproducir A, pero digo, es una elección propia mía, es lo que yo hago con ese tipo de cuestiones. Y después lo otro era ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que le pasa a este? ¿Qué es lo que le pasa al otro que está en el medio, ¿no? Digo, ¿qué se teje ahí? Por eso digo que no es ni el emisor ni el receptor esta cuestión. Y me quedo con lo que dije anteriormente, con esta cuestión que tiene que ver con el recorte. ¿Por qué? Porque digamos, lo que viene a evidenciar Byung-Chul Han a partir de esta construcción de los años 70 hasta la actualidad es que la sociedad ha cambiado. Ha cambiado porque la sociedad se ha digitalizado. Nosotros pasamos de una estructura analógica o análoga, en donde hablábamos de los teléfonos a disco, donde hablábamos de los televisores de tubo o con pantallas CRT, como se conoce, o de rayos catódicos, con la radio y el Walkman, que era aquella tecnología inalámbrica que llevaba pilas y que uno se lo podía poner, este invento de Sony, el Sony Walkman, a, por ejemplo, hoy hablar de, no sé, o bueno, mismo en el papel, a hablar de portales, a hablar de podcast, a hablar de redes sociales, cosas que no se entendían. Antes las redes sociales era juntarse entre 4 en la plaza. ¿Está bien? Hoy las redes sociales es contactarte con un pibe de la infancia que no veías hace un montón, que vive a lo mejor en otro continente, buscándolo en un buscador. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta cuestión de lo que hablábamos al principio, de esta obligación de publicar, termina generando una conducta a través del control, a través de estas sociedades disciplinarias, de las cuales hablábamos de Foucault en las reuniones pasadas, que nos disciplina a tal punto en el cual nosotros, sin necesidad de estar coercionados, nos disponemos abiertamente a publicar. Entonces ponemos nuestros perfiles en nuestras redes sociales. Los ponemos abiertamente, porque nosotros lo ponemos. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? Bueno, eso es para tomar a Durkheim. Durkheim hablaba de que hay una cuestión histórica que se impone. Bueno, Foucault hablaba de esta cuestión, de que hay una cuestión histórica que se impone, que moldea cuerpos, que moldea mentes, y que este moldeo hace que nosotros estemos obviamente en un lugar en el mundo, el cual se hiperexpandió y nosotros no tenemos reconocimiento más allá de un numerito, o no somos nada, somos una gota en el océano, somos un grano de arena en el desierto, ¿no? En esta infinidad, eternidad que es el mundo y el universo, y en ese lugar necesitamos reconocernos. Y como necesitamos reconocernos, porque los estados no nos han reconocido, entonces nos autorreconocemos, nos autorreivindicamos. Yo me llamo así, yo me llamo Juan Pérez y me hago el perfil en Facebook o en Instagram de Juan Pérez y subo una foto mía adentro de mi casa comiéndome una lasaña porque soy Juan Pérez. Y me etiqueto porque quiero que me vean cuando me busquen que soy Juan Pérez y que estoy comiendo una lasaña en mi casa. Bien. Todo esto viene acompañado de dos cuestiones fundamentales. Una, la ubicuidad y otra, la hiperconectividad.
Paso a describir estas cuestiones. La ubicuidad es la posibilidad de que esto pueda suceder en cualquier parte. Y esto va muy de la mano de toda esta nueva coyuntura y todas estas ideas que vienen, que en algún momento fueron poco promovidas porque no eran fáciles de promover, pero que hoy cobran gran relevancia y sobre todo en este contexto de aislamiento se dan. La ubicuidad tiene que ver con la hiperconectividad y viceversa. Estamos todo el tiempo conectados, todo el tiempo visualizados, todo el tiempo contestando, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo dialogando, todo el tiempo. Nos subimos a un colectivo y vemos un gran porcentaje, no quiero decir una totalidad o cerca de la totalidad, digo, pero no es la menor parte la que la que posa su mirada sobre su dispositivo móvil, celular, tablet. Bueno, en el menor de los casos, digamos, tablet, y en el mucho menor de los casos seguramente una notebook, una netbook, digamos, una computadora portátil. Y la portabilidad y la hiperconectividad, el 4G, las redes Wi-Fi, etcétera, hacen que estemos todo el tiempo conectados y todo el tiempo estemos expuestos y brindando naturalmente y voluntariamente, no digo conscientemente, pero sí voluntariamente, nuestra información en las redes. Chateamos por WhatsApp, ponemos una foto en Instagram, publicamos un pensamiento en Facebook, ponemos una historia que se elimina en 24 horas, pero ponemos Google Maps nos recuerda a ver si conocemos el sitio en el cual estamos. Estamos todo el tiempo presentes para la gran red, para el gran hermano. Aunque no lo creamos, este sistema se denomina, o esta sociedad, esta nueva sociedad, esta nueva forma de sociedad, Byung-Chul Han la denomina sociedad de control. Es el avance del panóptico. ¿Recuerdan el panóptico, lo que les había dicho? Esta torre de control que está en el medio de las cárceles y que puede vigilar omnipresentemente a través de la iluminación de las sombras y de su proyección, de las personas, digamos, y la proyección de sus sombras, saber qué están haciendo, en qué momento, sin necesidad de saber quién está dentro de la torre. Lo mismo pasa con el Big Data. El Big Data es el Big Brother. El Big Data es la gran cantidad de servidores que a través de sus algoritmos como herramientas toman nuestros datos permanentemente. No porque nos investiguen o nos pinchen un teléfono, sino porque nosotros aceptamos el contrato y las condiciones de privacidad sin necesidad de leerlos. Porque díganme cuántos de ustedes digan acepto los términos y condiciones y leyeron todos los incisos. Les puedo asegurar que si hacen eso con Google, se desloguean de una cuenta. Pero después dicen, claro, no puedo vivir sin esto. De esto se trata. Eso es lo mismo que hizo el capitalismo. El capitalismo hizo un gran sistema en el cual escapar de él es prácticamente imposible. Es lo que se denominó como socialismo utópico, digamos. O sea, ponerse una huerta en las afueras y vivir de una huerta digamos, garantizando sus propias condiciones de existencia. Pero resignándose a las tecnologías propias del capitalismo. Tener un auto, propiedad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Les dije que iba a hacer una pausa para el mate. Voy sobre esto. Y sigo sobre esto. Este nivel de ubicuidad genera una omnipresencia que básicamente nos controla permanentemente. Esto es lo que dice Byung-Chul Han. Y ese control se da a través de un pseudopanóptico que nosotros mismos reivindicamos. Porque uno dice, wow, esto no puede ser que yo esté todo el tiempo vigilado. Sin embargo, le ponemos cámaras a nuestras casas y pedimos, incluso exigimos a gobiernos que pongan cámaras para detectar quién delinque, quién va en contra del orden establecido.
Como no tenemos ni la más pálida idea de dónde están los ciertos lugares, porque el nivel de multiinformación y plurinformación es imposible de ordenar, porque la explosión de las informaciones son absolutas. Hay un suceso y con esta cuestión de la divulgación máxima y de la obligación de publicar, portales, medios masivos, blogs, redes sociales, todos los implicados y todas las implicadas publicitan masivamente y es imposible consumir la totalidad y es imposible ordenarlo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que ir de un lugar a otro y ponemos el GPS. GPS es Global Positioning System, es el sistema de posicionamiento global. ¿Qué es esto? Es un satélite que marca dónde estamos. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Lo ponemos en el celular. Por eso nos dicen, che, estuvo en la esquina de San Juan y Boedo. ¿Conoce San Juan y Boedo? ¿O conoce no sé, la casa de gobierno? ¿Y cómo sabe? Nosotros aceptamos los términos y condiciones voluntariamente. Le damos esa información. Se la damos. Ponemos nuestro nombre real. Y el colmo de los colmos, obviamente todas estas tecnologías de la información y la comunicación, el colmo de los colmos es la biometría, los datos biométricos, ¿no? Si tuvieron la suerte de viajar, hoy es una suerte, no sé, en el sentido de, no sé si es bueno o malo, es una suerte, ¿no? Uno se enfrenta a eso, al azar dentro de la suerte. Si tuvieron la suerte de viajar, pueden ver que hoy el escaneo, uno necesita, por ejemplo, ir a migraciones en los aeropuertos. El escaneo se hace a través de datos biométricos. Incluso eso lo hacen las redes sociales. Por ejemplo, detectan una cara y dicen, ¿desea etiquetar a fulano de tal? ¿Cómo saben que fulano de tal? Datos biométricos. Todas estas tecnologías están puestas al servicio de la información y la comunicación. La información y la comunicación no solamente para el común, sino para muchos servicios de muchas instituciones particulares, gobiernos, empresas privadas. ¿Cómo se da esto? Obviamente se da a partir de ciertos manejos, puntuales. Esos manejos puntuales son cuestiones de consumo, que ahora vamos a ir un poquito más. Voy a apurarme porque el tiempo es tirano y estamos por los 40 y pico minutos. Bien. Les hablaba al principio de que las cuestiones ligadas a los medios masivos de comunicación están muy ligadas a esta cuestión del recorte del cual hablaba Weber en esta cuestión de las ciencias sociales. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, bueno, ¿quién está detrás de los medios masivos de comunicación? Detrás de los medios masivos de comunicación están los empresarios. Salvo que ese medio sea un medio estatal. Entonces, detrás de ese lugar están los gobiernos. Entonces, la intencionalidad es clara. Los modelos de empresarios, los modelos empresariales o los modelos de negocios están basados en un gran principio. La ganancia. Tienen que ganar plata. Para acumular capital, lo que tienen que hacer básicamente es apropiarse del trabajo ajeno, lo diría Marx, ¿no? La plusvalía. Entonces, la importancia no es la distribución de la información, sino la maximización de la ganancia. ¿Está bien? Obviamente que su excusa es el negocio de la información. Pero más importante es cuánto se van a llevar. Y eso se da a través de, entre otras cosas, un gran estandarte, la publicidad. Es mucho más importante para un medio masivo de interés público. Hay dos cuestiones ahí, públicos e interés público. Los públicos son los que hablamos, los gubernamentales, y los de interés público, como se los conoce, son los privados. La publicidad, es más importante que la información. Porque lo más importante es ganar plata. Si no ganan plata, no es negocio, no es rentable y entonces desaparecen. Entonces, lo primordial es ganar dinero, acumular ganancia. No importa, si esa información, tiene acercamiento hacia ciertas cuestiones de intereses, de promoción, siempre y cuando esos intereses no se contradigan con la ganancia de dinero. No sé si se entiende. Si yo quiero, a mí me gusta un mundo, donde
supongamos, el proletariado digamos, tome el poder y no lo tengan los propietarios de medio de producción, yo, propietario de medio, primero tengo que ganar dinero. Y después voy a promover todo lo demás. ¿Se entiende? Y ese es el interés. Ese es el interés. Eso es importante para ver dónde está el recorte. Voy a hablar sobre una nota que ocurrió en estos días en el noticiero de Telefe. La conductora Cristina Pérez le hace una pregunta, lo pongo como ejemplo, ¿no? Le hace una pregunta al presidente de la Nación, Alberto Fernández, acerca de el movimiento de expropiación de Vicentín, que es esta empresa que había pedido un crédito, fue una gran deudora y en este momento, lógicamente, no puede responder ese crédito y el gobierno toma la determinación o puede tomar la determinación de expropiar la empresa. Entonces, ella lo que hace es, le hace la pregunta acerca de eso, pero lo describe como catastrófico, no me acuerdo, le pone un adjetivo. Y en ese lugar, Alberto Fernández lo que le dice es, primero, usted no está hablando en nombre de los demás, usted está hablando en nombre suyo, y segundo, usted le está poniendo un adjetivo. Alberto Fernández claramente acierta en ese lugar, a mi criterio. ¿Por qué? Porque es cierto. No habla en nombre de los demás. Habla en nombre de ella, digamos. Si no, le da el micrófono a otro para que hable. Nadie puede hablar en nombre de otro. Freud decía, cuando dos personas dicen exactamente lo mismo, puedo afirmar que una está pensando por la otra. Y esto es así. Nadie es exactamente igual a ningún otro. Lo sabemos, lo conocemos, ¿no? Allí están las diferencias y ustedes que son o que están estudiando, digamos, psicología social, conocen la heterogeneidad de los grupos, ¿no? Entonces, en esa heterogeneidad se conoce, digamos, que aunque ocupen, digamos, ciertos roles de semejanza, no son iguales, digamos, y además es algo concreto, digamos. La modernidad tendió a igualar, libertad, igualdad y fraternidad, pero esa igualdad en realidad es una igualdad no igual. Nadie es igual a nadie. Eso sí se da a nivel cosificado, a nivel producción masiva. En la producción masiva, la esencia, en la clonación, la esencia es idéntica. Es el mismo código. Pero nosotros no tenemos los mismos códigos. Tenemos códigos distintos. Por eso, la comunicación es una relación que tiene, si se quiere, variaciones. Podemos llamarlo de manera peyorativa dificultades o algunos aciertos, pero no hay una totalidad de comunicación, es imposible, es ilusorio. ¿De acuerdo? Bien, prosigo. En este interés lo importante es hacer negocio. ¿Está bien? Y allí es donde, por ejemplo, proliferaron los multimedios. Toda esta cuestión del capitalismo, de esta cuestión de la tendencia a los monopolios, tienen que ver con los multimedios. Entonces, una misma persona es dueña de radio, televisión, portales de internet, prensa escrita, aplicaciones, programas, medios en otros países. Hay una absorción total y hay una tendencia hacia la cuestión oligopólica o monopólica, ¿no? Una cuestión hacia el aunamiento de los modelos empresariales. En ese lugar es importante entender quién está enunciando. Lo importante es saber quién es Cristina Pérez para saber desde dónde enuncia. No importa, digamos, si coloca o no adjetivos calificativos. Si no los hubiera calificado, también hubiera hablado en nombre de ella. ¿Se entiende? Porque la pregunta la hace ella. Y ahí entra también la delgada línea entre quién es Cristina Pérez. ¿Cristina Pérez es la dueña de Telefe? ¿Quién es el dueño de Telefe? Es el dueño de Telefónica. Telefónica es una empresa española, multinacional, en realidad, de origen español, pero multinacional. Que ahora es Movistar. Entonces, es importante entender que ella es una trabajadora, ¿no? Y ahí es donde después juega el tema de la información, cuál es el rol del periodista y dónde está la información, si la información es objetiva o no, si puede haber una información objetiva. Bueno, hay una cuestión como más McLuhaniana, de McLuhan digo, y de esa cuestión de que la información es una cuestión objetiva y es imposible abordar algo objetivo porque hay un proverbio, creo oriental, que dice: si un árbol cae en el medio de un bosque pero no hay nadie para oírlo, ¿hace ruido? Podemos decir que sí, pero si nadie lo oye. Entonces ahí está la importancia del sujeto.
Y en la importancia del sujeto está la importancia de la construcción que hace el sujeto sobre ciertas cuestiones. Esto es muy importante para la sociología. Muy importante. Es importante entender que los sujetos transforman la realidad. Y que no existe una única realidad, sino la realidad transformada por los sujetos. Porque si no sería el cuento de la buena pipa. Ahí es donde las ciencias sociales y las ciencias naturales se diferencian. Las ciencias naturales describen y las ciencias sociales recortan. Esta es la visión weberiana. Bien, avanzo, porque tengo más temática para hablar. ¿Qué propicia esta situación? Esta situación de la omnipresencia, esta situación de la ubicuidad, esta situación de la hipercomunicación, de la hipertextualidad, del hipertexto, del texto a partir de los medios digitales que en cualquier momento se pueden abordar. Digo, uno para leer el diario tenía que ir a comprarlo. Hoy no hace falta que vayas a comprar el diario, hace falta que entres en www.blablabla.com.bla y veas el medio que vos querés elegir. Incluso, muy probablemente, aquel medio que aquel canillita no tuviera o que te llegara con cierto delay. Me acuerdo cuando, no sé, me iba de vacaciones con mis viejos a la costa y el diario llegaba a la tarde. Hoy, no sé, son las 11 de la noche y quiero leer lo que pasó. Hubo un choque, habló en cadena nacional, me lo perdí. No tengo que esperar a que el diario me lo cuente. ¿Está bien? No tengo que esperar que el noticiero de las 12 de la noche me cuente lo que pasó a las 10. No. Son las 10:15, es a la carta. Y este modelo a la carta, de consumo a la carta, genera este tipo de cuestiones en ciertos marcos. Entonces, hay mucha atomización, porque cada uno, entonces, tiene su propia pantalla ubicua en la cual puede consumir lo que quiere y personaliza. Pero esto genera mucha atomización, genera justamente el distanciamiento social previo a la pandemia. Ya había distanciamiento social. Ya había. Digo, las redes sociales generaron ese distanciamiento social. Porque no nos acercamos. Por lo menos no físicamente. Entonces, hay distanciamiento social, entre comillas, que es un distanciamiento físico. Ese distanciamiento social del cual hablamos. Por otro lado, esto genera mucho sedentarismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la explosión de la hiperconectividad y la explosión de la hiperinformación hace que uno básicamente no desarrolle actividades para poder acercarse a ciertos lugares para hacer ciertas cuestiones, ¿no? Antes vos tenías que ir hasta el puesto de diarios. Hoy lo tenés en tu casa, entonces no te movés. No te movés. Y a lo mejor fuiste al club. Pero el club igual tenías que ir a comprar al puesto de diarios. Y no, ¿sabes qué? No vas al puesto de diarios a comprarlo. Sacás el celular y lo ves. Porque estás conectado o estás conectada. ¿Se entiende? Entonces son estos modelos de, por un lado, de atomización y por el otro lado, de sedentarismo. Y todos estos algoritmos, todas estas cuestiones que sirven para medir, que están ocultas, estos datos biométricos, por ejemplo, que ocultan la descripción en realidad de la cara, de las facciones, de la fisonomía, a través de la distancia entre los ojos, entre ellos y entre los ojos y la boca, y la descripción de la nariz y las orejas y el pelo, y el tamaño y la altura y la distancia con los hombros y el corte. Bueno, toda esta cuestión biométrica y que se da en otro tipo de formas, perdonen, hace que haya un nivel de clasificación puntillosa tal que se puedan agrupar o desagrupar los consumos de acuerdo a peticiones individuales. Entonces, si a mí me gusta, por ejemplo, no sé, la pizza, por ejemplo, ¿no? Digo, o las empanadas. Y miro mucho, muchas cosas de empanadas. Después Google o Facebook automáticamente me muestra esas cuestiones. Me muestra empanadas o pizza. No me muestra, no sé, paella. Pero me puede gustar también, pero supongamos que entonces empiezan a caer. O yo estoy mirando un par de zapatillas porque me quiero comprar. Publicidad de zapatillas por todos lados. Post de zapatillas. Marcas de zapatillas. Y uno dice, ¿cómo pasa eso? Bueno, pasa a través de los algoritmos que individualizan el consumo. Y ese consumo pasa a ser un consumo a la carta. Pasa a ser un consumo a la carta, personalizado. Había una frase de Henry Ford, aquel del método fordista, de la producción en masa, que decía, usted puede elegir el color del auto que quiera, siempre y cuando sea negro. Entonces, antes, los coches eran negros. ¿Vos querías un coche violeta? El coche era negro. Hoy,
Vas a una concesionaria y decís, ¿no lo tiene en tal color? Sí, tarda tanto. Y lo tenés en el color que vos querés. Y lo tenés con la palanca donde vos querés. Y lo tenés con el asiento como vos lo querés. Y así. Pasa con la ropa. ¿De qué diseño querés el barbijo que te vas a poner? Elegí entre todos estos. Te lo imprimo y lo tenés para vos. Antes vos ibas a barbijo blanco o negro. O gris. Ya está. Son lo que se producen. Se vendían así. Todo esto, además, no necesitas ir al negocio. Lo podés pedir a la carta. Te sentás y chequeás y lo tenés. Y esas son las tecnologías de la información y la comunicación que no solamente generan circulación de la información de los medios masivos, sino que generan circulación de información, de peticiones propias que se enmarcan en algoritmos que posibilitan el manejo discrecional de la información a nivel masivo, que incluso algunos portales utilizan a través de contratos que no se ven. Bien. Por último, quería hablar de una cuestión muy puntual para poder cerrar todo esto y que se den cuenta que es muy importante a veces. Uno dice, ¿esto para qué lo voy a usar? ¿O para qué me sirve ahondar sobre ciertas cuestiones? Es importante que haya cuestiones acerca de reflexión de ciertas temáticas que ya hayan sido abordadas de alguna manera y que puedan readaptarse a cierta temporalidad y que también puedan ser reabordadas. No solamente quiero hablar de esta cuestión del Big Data que se apodera de esto, sino que también quiero hablar de qué es lo que sigue generando que nosotros de manera voluntaria, contributiva, sigamos aportando datos a redes sociales. En las redes sociales en particular, que hoy para mí es el gran medio masivo que hace fluir y circular la información, estamos hablando de grandes portales, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, no sé, en una época era Snapchat, digo, muchos, bueno, WhatsApp, muchos. Existe un elemento de gran carga narcisista. ¿Por qué? Porque este desdibujo del ego, del yo, la destrucción del yo, la destrucción del ego, a través de la masividad, nos quita en general, esto lo dice, no lo digo yo, lo dice Byung-Chul Han, digo, pero lo tomo de él, porque me parece digamos, un punto interesante para discutir, nos quita cierta autoestima. Y la reconstrucción de la autoestima hoy es la aceptación del otro. Buscamos permanentemente la aceptación del otro. Y en esa aceptación, el elemento narcisista es el like. Son la cantidad de seguidores. Pero él lo pone como el like, ¿no? El me gusta. Entonces, cuanto más me gusta tengo, más gente me quiere. O más gente me estima. O mejor está lo que hago, o lo que como, o la foto que me saqué, o el video que publiqué, ¿no? En YouTube hay como likers y haters, ¿no? O sea, los que le ponen me gusta y los que ponen no me gusta, ¿no? En ciertas redes no. En ciertas redes me entristece, me enfurece, o me importa, o me gusta, o me encanta, o no sé, lo que sea, ¿no? En Instagram, por ejemplo, hay like, ¿no? Entonces no hay no me gusta, hay me gusta. Entonces siempre es como un elemento de refuerzo positivo. Entonces la realidad es que hay una eliminación también, que es la eliminación a la crítica, en general en las redes sociales. Es muy difícil criticar, salvo que no critiques, ¿no? Que omitas darle un like. Y ahí hay un elemento de competitividad para enfocar acerca de, digamos, si uno está inserto, si uno está socialmente inserto, si uno está reconocido, o si es reconocido o reconocida, ¿no? No inserta, no digo reconocida, por un otro, por una otra, por unos otros o unas otras, o si uno no es reconocido, está aislado socialmente y no puede hacerlo de ninguna otra forma, y en ese caso en realidad después está esta discusión de la cual hablaba del suicidio, por ejemplo, de Durkheim, acerca de si era funcional a la sociedad o no era funcional a la sociedad, que eso da para discutir ampliamente. Bueno, son casi una hora, no me quiero extender mucho más, esto da para un montón, les recomiendo, les voy a mandar algunos artículos interesantes sobre Byung-Chul Han, les recomiendo también algunas lecturas, sobre todo La sociedad de la transparencia, es un libro muy difícil de conseguir, si puedo
se lo voy a mandar, y si no, les voy a mandar un recorte del diario Clarín para que puedan releerlo, del suplemento de Eñe. Ahí tiene una buena porción y habla sobre ciertas temáticas. Y por supuesto, un gran libro que yo recomiendo de Byung-Chul Han es Psicopolítica. Es un libro de muy pocas páginas. Sí es cierto que pide mucho metatexto, o sea, pide lecturas previas, pero si tienen la posibilidad de conseguirlo, nada, no se van a arrepentir de ninguna manera. Bueno, les mando un cariño muy grande, espero que les haya interesado un poco esta cuestión de las tecnologías de la información y la comunicación. La próxima va a ser la última reunión, también la voy a encabezar yo en principio, así que me gustaría que estén atentos y atentas para que podamos darle un cierre a esta cuestión. Obviamente un cierre no es un final, sino que es justamente un lugar para poder resumir un poquito y tratar de tomar ciertas cuestiones. Para resumir, esta clase, como siempre, lo hago al final. Hablar de las tecnologías de la información y la comunicación, desarrollo de ciertas herramientas para poder distribuir información y comunicar, la comunicación como un derecho humano, los principios rectores, la divulgación máxima, la obligación de publicar, el alcance limitado de las excepciones, bueno, las cuestiones del gobierno, los procesos para facilitar el acceso, los costos, las cuestiones en reuniones abiertas para poder discutir acerca también de revisar permanentemente estas cuestiones, a ver si estamos enfocando bien o mal, o si estamos comunicando bien o mal, esta cuestión de divulgación prioritaria que es muy interesante, y todo lo que tiene que ver con protección para los denunciantes. La prensa como el cuarto poder, la ubicuidad de la pantalla y la omnipresencia, la sociedad de control y la hiperconectividad, todo lo que tiene que ver con el control, el panóptico, las cámaras, la seguridad, GPS, la biometría, todo lo que tiene que ver con los medios masivos y los negocios, esta cuestión de quién está atrás de los medios masivos, si detrás de los medios masivos están los grandes empresarios o empresarias, o si están los gobiernos, todo lo que tiene que ver con los modelos, digamos, que permiten la subsistencia de la cuestión empresarial, que va a través del modelo de negocio, de la ganancia, todo lo que tiene que ver con los multimedios, con esta ganancia que va acaparando y va concentrando información, y asimismo lo que va haciendo va seleccionando, digamos, que sí, que no. Todo lo que tiene que ver con qué es lo que le ocurre a uno, ¿no? Con esta ubicuidad, el sedentarismo, la atomización, la no comunicación física, el no contacto físico, los algoritmos que permiten personalizar la información y generar un consumo a la carta con un tipo de realidad a través de este gran hermano que concentra esto que es el Big Data, de lo cual habíamos hablado, y el like como un elemento narcisista. Bien. Espero que les haya gustado. Para mí ha sido un gran placer y nos vemos lógicamente la reunión que viene. Hasta entonces será.